Amén. El domingo anterior que estuve aquí con ustedes, veíamos cómo es importante como hijos de Dios habitar en familia. Y eso es lo primero que el Señor hace, habitar, que seamos estables, que permanezcamos, que seamos parte de. Y leíamos el Salmo 133, donde dice, mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, porque ahí envía el buen óleo. Es como el buen óleo sobre la cabeza, la cual desciende sobre la barba de Aarón y baja hasta el borde de las vestiduras. Pero dice, mirad, cuán hermoso es habitar, no dice, perdón, esa palabra habitar, como decíamos, es permanecer, no está hablando solo de reunirnos un grupo de hermanos y eso es, ahí él va a derramar el buen óleo, no. La idea es que son hermanos, que son parte de hermanos que han sido establecidos en una iglesia local. Y si dejamos que el Señor no se establezca, entonces el Señor va a derramar su buen óleo. Y luego veíamos en el tiempo de la restauración allá en Nehemías capítulo 8, de cómo ellos adoraron, alabaron al Señor. Y luego era leída la ley por más de 6 horas. Y dice que el pueblo estaba atento en el lugar y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. ¿Ve? Hablamos de eso. Y cómo la alabanza, el tiempo de ministrarle al Señor, nos prepara o prepara nuestro corazón para poder oír a nuestro Dios. Por eso es importante el servicio de alabanza. Por eso es importante el tiempo de ministrarle al Señor. Porque es el tiempo donde el Señor ablanda nuestro corazón y nos dispone para poder recibir la palabra del Señor. También el tiempo de alabanza es el tiempo perfecto para poder recibir el bautismo del Espíritu Santo. Efesios capítulo 5, versículos 17 al 20. El apóstol Pablo le dice a los creyentes de Éfeso, por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Comienza diciendo, deben ser entendidos de cuál es la voluntad del Señor. Su voluntad es que seamos llenos del Espíritu Santo, que seamos revestidos, que seamos bautizados, llenos del Espíritu. ¿Cómo lograremos ser llenos, bautizados? Porque hermanos, el bautismo del Espíritu Santo no es un evento, sino que es una vida, es algo constante, algo permanente. Él quiere que día a día seamos llenos del Espíritu Santo, que día a día seamos sumergidos en el Espíritu de Dios.
Pero ¿cómo alcanzaremos eso? Él dice, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Efesios 5 del 17 al 20. Amén. Entonces, la manera más fácil que el Señor ha provisto para ser llenos del Espíritu Santo es en el tiempo de alabanza, en el tiempo que ministramos al Señor. Ahí podemos recibir esa llenura día a día. Y por eso es importante el tiempo de alabanza. No hay otra manera establecida por Dios en la que sea más fácil ser llenos del Espíritu Santo. El Señor no va a creernos que deseamos ser llenos del Espíritu de Dios cuando no anhelamos alabar su nombre. Amén. Él no va a creernos. Podemos pasar años orando, Señor, lléname con el Espíritu Santo, cuando no anhelamos ministrarle a Él, cuando no anhelamos cantar salmos, ni himnos, ni cánticos espirituales. Él dice, no, todavía no lo anhelas como debe ser, pero si anhelamos ministrarle, cantar salmos, himnos, cánticos espirituales al Señor, darle una ofrenda de amor, como decíamos, un sacrificio de labios, entonces el Señor va a derramar su Espíritu Santo día a día. Seremos llenos de Él. ¿Por qué? Porque, hermanos, uno de los propósitos de ser llenos del Espíritu Santo es glorificar al Señor, es alabar al Señor. El Espíritu Santo viene y nos llena para perfeccionar su alabanza en nosotros. Entonces, ¿cómo Él va a derramar su Espíritu Santo sobre nosotros para perfeccionar su alabanza cuando no anhelamos alabarle? Imposible. Él no va a desperdiciar eso. Él no va a derramarlo. Hechos 2, versículo 11. Dice, cuando fueron llenos del Espíritu Santo en el aposento alto, ellos empezaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba a ellos. Y dice, cretenses, Hechos 2:11. Cretenses y árabes, dice, les oímos hablar en nuestras lenguas. ¿Qué cosas? Las maravillas de Dios. Ese es el propósito o uno de los propósitos de ser llenos del Espíritu de Dios. Es alabarlo, adorarlo. Él nos capacita, Él nos da la gracia para que podamos ministrarle, para poder perfeccionar en nosotros la alabanza. Pero si no anhelamos alabar al Señor, si no anhelamos estar en el servicio de la alabanza, no seremos llenos del Espíritu Santo.
Así funciona. Y es por eso que muchos no reciben la llenura del Espíritu Santo, porque no anhelan alabar al Señor, no anhelan ministrarle. Alguien podrá decir, pero hermano, yo anhelo alabar al Señor, pero no sé cómo hacerlo. ¿Cómo alabar al Señor? Bueno, es muy fácil. El Señor ha hecho las cosas eternas fáciles. Por ejemplo, veamos Salmo 81, versículo 1, del 1 al en adelante. Dice, y es como, no es si queremos, es como una orden. Cantad con gozo a Dios, fortaleza nuestra. Porque como leíamos, el gozo del Señor es nuestra fuerza. Entonces, si cantamos con gozo a Dios, Él será nuestra fortaleza, nuestro vigor. Ahí está la fuente de vida. Ahí no hay desánimo, ahí no hay depresión. Cuando cantamos y ministramos al Señor. Cantad con gozo a Dios, fortaleza nuestra, al Dios de Jacob. Aclamad con júbilo, entonad canción y tañed el pandero, el arpa deliciosa y el salterio. Tocad la trompeta en la nueva luna, en el día señalado, en el día de nuestra fiesta solemne. Y dice el verso 4, porque estatuto o ley es de Israel, ordenanza del Dios de Jacob. Alabar al Señor, hermanos, no es una opción. Alabar al Señor es una orden para el Dios, para los hijos de Dios. Y fíjense, dice el 4, porque estatuto es de Israel. ¿Quién es Israel? El hombre interior. Amén. Cristo en mí. Pero dice ordenanza del Dios de Jacob. En otras palabras, no hay excusa aún para el hombre natural, carnal. Es una ordenanza. El espíritu siempre está dispuesto para las cosas espirituales, pero la carne, Jacob no. Pero dice es ordenanza. Alabar al Señor no es una opción, es parte de nuestra vida. Él quiere que sea parte de nuestra vida el poder alabar y glorificar al Señor. De esa manera, día a día, seremos llenos del Espíritu Santo, hermanos. Ven, no es difícil. Es más, ni necesitamos orar pidiendo el bautismo del Espíritu Santo. Solo necesitamos cantar salmos. Solo necesitamos meternos en el río de la alabanza y Él va a derramar su espíritu. Pero como decía, alguien dirá, pero hermano, yo no puedo. Bueno, hay dos opciones. Yo no sé cómo alabar al Señor. Bueno, primero con cánticos. Pero es que no me puedo la letra. Ahí la ponemos en la letra, no hay excusa. Todos podemos cantar a Dios, muy fácil. Solo debemos leer. Si no me puedo el canto y cantarle al Señor. Luego, ahí mismo en el Salmo 81, en el versículo 10, muy conocido por nosotros, dice,
Yo soy Jehová tu Dios, que te hice subir de la tierra de Egipto, quien te ha salvado, quien te rescató. Abre tu boca y yo la llenaré. Solo abre tu boca. Ahí está la letra. Canta al Señor. Léela. Abre tu boca. Pero yo no sé cómo es el cántico de Jehová. Bueno, abra su boca. Solo diga aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Y a la medida que usted abre su boca, dice, Él ha prometido, yo la llenaré. Yo la llenaré. No hay excusa. Es muy, pero muy fácil cantar al Señor. Y como leíamos, es un estatuto. Hermanos, como decíamos, nadie va a llegar al cielo diciendo, Señor, yo quise servirte, pero nunca tuve la oportunidad. Él va a decir, yo te di miles de oportunidades y no lo hiciste. ¿Cuándo? En cada servicio de alabanza. Tenías la oportunidad de abrir tu boca y ofrecer una ofrenda de amor, un holocausto, dar un sacrificio de alabanza, pero nunca lo hiciste, lo menospreciaste. Porque como dije, hermanos, el tiempo de ministrarle al Señor es el tiempo que el Señor nos da como hijos suyos, como sacerdotes, para poder alabar al Señor. Nadie está exento de servir al Señor. Todos servimos, músicos, cantores, niños, jóvenes, todos cantando. Ministrarle al Señor es el servicio más importante que existe. Y nosotros lo despreciamos. No va a haber excusa en el cielo. Y hermanos, no vamos a avanzar en el servicio a Dios si despreciamos el servicio de alabanza. ¿Cómo puedo usarte en otras áreas si la más sencilla no quieres, la desprecias? Imposible. Por eso debemos alabar al Señor. Debemos ser fieles, ministrándole, cantándole con gozo, aunque estemos tristes, desanimados. Porque ahí Él es nuestra fortaleza. Ahí vamos a recibir fuerza, ánimo. Es como la parábola del sembrador. Porque hermanos, eso es clave. Si yo no le ministro al Señor, si yo no alabo y adoro a mi Dios, entonces Él va a tirar su palabra. Pero no va a caer en buena tierra como la parábola del sembrador. Cuando el sembrador tiró la semilla, unas no la recibieron porque no entendían lo que oían. Y no vamos a entender los caminos de Dios a menos
que no, él no lo haga entender. Me gusta mucho cuando él se reunió con sus discípulos después de la resurrección y estando ellos reunidos, les sopló sobre ellos y les dijo: recibid el Espíritu. Y ellos entendieron en ese momento todo lo que los profetas decían en el Antiguo Testamento. Ellos entendieron a partir de ese momento todo lo que el Señor les había hablado. Entonces, cuando le ministramos y alabamos al Señor, Él sopla sobre nosotros y nos da entendimiento para poder recibir la palabra de Dios. Yo he oído cristianos que cuando cantan nuestros coros, me han dicho: yo no entiendo lo que ustedes cantan. Yo no entiendo lo que ustedes cantan. ¿Y cómo va a entender? Imagínense, si no entiende los cantos, ¿qué de la palabra? Se quedan en la luna. Porque los cantos deben de entonarse con entendimiento. Y el entendimiento lo da Dios. María dice que oía muchas cosas que hablaban de Jesús cuando era niño, cuando era bebé. Y ella no entendía, pero lo guardaba en su corazón. Cuando entonamos un canto como los hijos de Sión, ¿y qué es Sión? Yo no sé, pero bueno, voy a cantarlo. Pero después puedo aprender, ir y ver qué es Sión. ¿Entiendes? Entonces, la primera semilla cayó en aquella tierra donde aquellos que no entienden la palabra. La segunda, otra semilla cayó en tierra donde los problemas no les dejaban recibirla. Venimos al servicio de alabanza, pero traemos problemas, ¿no es cierto? Siempre hay un problema. Pero si estamos alabando al Señor, pero estamos trayendo a memoria nuestro problema, vamos a despreciar la palabra, no vamos a recibirla. Entonces lo que debemos hacer es a un lado los problemas, dejarlos allá y cantar con gozo. Cuando hay problemas no hay gozo, hay tristeza, hay desánimo, pero así no podemos venir delante de Dios. Tenemos que traer gozo. Señor, hoy no, ojalá no canten cantos o coros alegres, porque hoy sí no tengo ganas. Hoy que entonen solo cantos lentos. Hoy es cuando más entonan cantos alegres. No, tenemos que hacer a su lado y disponer nuestro corazón para ministrarle al Señor y cantar con gozo. Los problemas no nos dejan ministrarle al Señor. Los problemas son un obstáculo para darle alabanza. La otra semilla cayó en aquellos que están afanados y tampoco dejan recibir la palabra. Y por último están aquellos que ponen el sentido
de modo que entienden lo que se está diciendo, porque cayó en buena tierra y dio fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Amén. La alabanza nos hace buena tierra. La alabanza riega la tierra y quita lo duro. Por tal razón, el Señor ha dicho que antes de su venida, Él va a restaurar el tabernáculo caído de David. Él va a restaurar el tabernáculo de David que está caído. Y es obvio que el tabernáculo de David tiene que ver con la restauración de la adoración celestial que Dios le dio a David. Entonces, si queremos tener parte en el avivamiento que viene, tenemos que aprender a ministrarle al Señor con salmos, himnos y cánticos espirituales. En Hechos capítulo 10, no lo busquen, encontramos la historia de un centurión romano llamado Cornelio. Este hombre fue visitado por Dios, enviándole un ángel. Y le dice: Cornelio, tus oraciones han llegado al cielo. Ve y trae a un hombre que se llama Pedro. Él te hablará algunas cosas. Viene Cornelio y manda a sus soldados a traer a Pedro. Soldados romanos. Pero como sabemos, para los judíos, juntarse con los gentiles era indigno, era despreciado. Los judíos no se podían juntar con los gentiles. Así que el Señor le da una visión a Pedro y mira un lienzo con animales impuros y le dice: Pedro, mata y come. Y Pedro le dice: Señor, nunca. ¿Y con qué quizás orgullo podía decirlo? Nunca he comido animales impuros. Pedro mata y come. Tiene esa visión 3 veces. Y luego Pedro entiende el mensaje. Y el Señor le dice: Pedro, ahorita vienen a recogerte unos romanos, soldados romanos. Ve con ellos. Ah, sí, Señor. Quiere que vaya con esos animales impuros. Y Pedro baja y en ese momento tocan la puerta, sabemos la historia, y se llevan a Pedro y a otros hermanos que estaban con Pedro hacia la casa de Cornelio. Y llegamos a Hechos 10:25 y vayamos un momentito. ¿Se acuerdan de la gran cena que el Padre mandó a recoger a las personas indignas, los ciegos, los mancos, los cojos? Aquí sucedió lo mismo con Pedro. Eran indignos los gentiles. Y dice el verso 25, cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrando a sus pies adoró. Una cosa es evidente: Cornelio sabía adorar. Mas Pedro le levantó diciendo: levántate, porque yo mismo también soy hombre. Pero
era un adorador. Él no entendía muchas cosas, pero adoraba, porque eso es lo que dice aquí. Y dice, verso 27, y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido y les dijo, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo, por lo cual al ser llamado vine sin replicar. Así que pregunto, ¿por qué causa me habéis hecho venir? ¿Por qué estoy aquí con ustedes? Y Cornelio le contó la visión que tuvo. Y dice en el versículo 33. Y dice, después que le cuenta la visión, así que luego envié por ti, y tú has hecho bien en venir ahora. Pues fíjense, todos nosotros, habían familiares y amigos cercanos, estamos aquí en la presencia de Dios. Aleluya. Para oír todo lo que Dios te ha mandado. ¿No les parece que es similar a Nehemías 8, donde todos pusieron el sentido después de adorar, después de ministrarle al Señor? Dice que ellos estaban atentos y leían claramente. O sea, ellos entendían toda la ley que estaba siendo leída. Para ellos era muy claro. Y quiero decirles, yo tuve una experiencia un poco similar. Siendo estudiante en la universidad, tenía un parcial ese día, al mediodía, de química. Pero en la mañana me reuní con unos amigos que estaba evangelizando. Bueno, ya eran creyentes, pero los estaba instruyendo en los primeros pasos. Yo tenía quizás meses de haber recibido al Señor, quizás un año, y yo los estaba instruyendo a ellos. Y pasé toda la mañana compartiendo con ellos, leyendo la Biblia, explicándoles los pasajes según yo, lo que yo podía, lo que yo había oído. Pero así pasamos fácil 4 o 5 horas con ellos, hablando del Señor. Cuando terminé con ellos y fui a mi casa, cuando iba para allá, eran las 12 y me recordé del examen parcial que tenía a la 1. Y no había estudiado para nada. Y salgo para la universidad. Llego 15 minutos tarde a la universidad. Y cuando entré le dije, perdón, ingeniero, pero me atrasé. Y me dice, bueno, aquí está el examen, tenés 40 minutos, ya perdiste 20. Está bien, y me senté y empecé a ver el examen. Hermanos, en 10 minutos había terminado el examen. Es que era como A, B y C. Era tan fácil que no necesitaba explicación y decía, pero esto es lógico, esto es así. Y lo terminé en cuestión de minutos. Y yo veía en mi alrededor y todos ahí escribiendo, preocupados. Y yo decía, qué vergüenza si me levanto a entregar el examen. En eso uno que estaba a la par me dice, hey, dame las 5. ¿Cuál es las 5? Y yo,
La D, le dije, bien recuerdo, la D. Uso la D. Y dije, no, ya me van a empezar a preguntar. Agarré la hoja y la fui a entregar. Y le dije, ¿ya terminó? Sí, está bien, bueno. Y me fui. Examen más rápido que he hecho, creo yo, en mi vida. A los 2 días dan las notas. Fulano de tal, 3. Fulano de tal, 4. Fulano de tal, 5. Por ahí andaban todas las notas. Y dice, Samuel Rivas. Yo con vergüenza. Yo, 10. Felicidades. 10. Y luego menciona al que me pidió copia. Fulano de tal. 10 también. Si no le doy las 5, no saca 10. Pero el Señor lo permitió para que viera que era su mano. Pero ¿cuál es? ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque algo natural. Y después de estar toda una mañana delante del Señor sin estudiar, cuando llegué ese examen para mí era pan comido, era sencillo. Él me abrió el entendimiento, hermanos, en cosas naturales. ¿Qué de las cosas espirituales? Entonces, dice en el verso 33. ¿Por qué decía eso? Porque Cornelio dice, aquí estamos delante de la presencia de Dios. Verso 33, ¿no? Todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Puedes hablarnos si tenemos, hermanos, si estamos en la presencia de Dios. Él va a abrir nuestro entendimiento para entender sus caminos. Él va a darnos la gracia para caminar en ellos. El temor de Jehová va a caer sobre nuestras vidas. Por eso es importante el tiempo de alabanza. Dice el verso 34. Entonces Pedro, abriendo la boca, en verdad comprendo que Dios no hace excepción de personas, y empezó a compartirles. Y dice el verso 44. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso y fueron llenos del Espíritu Santo y luego fueron bautizados en agua. Hermanos, qué tremendo, qué avivamiento, ¿no? Personas indignas fueron llenos del Espíritu Santo y el Señor les abrió el entendimiento. Y Pedro ni terminó el mensaje cuando el Espíritu Santo cayó sobre todos. Ahora, hermanos, la noticia se corrió por todo Jerusalén. Y si seguimos leyendo, veremos que algunos de los otros apóstoles no da el nombre, pero podría ser Juan, podría ser cualquiera de los otros. Dice que regañaron a Pedro porque había ido donde Cornelio. Y otros hermanos también regañaron a Pedro porque ¿cómo es posible que hayas ido a meterte a la casa de esos indignos? Pero por otro lado, Pablo y Bernabé tenían la misma discusión con los hermanos judaizantes, porque se metieron
con la iglesia de Antioquía, si recuerda, allá en Antioquía. Entonces se hizo un alboroto de que estaban apostatando o desobedeciendo Pedro y Pablo y Bernabé. Estaban desobedeciendo lo que el Señor había dicho. Así que decidieron hacer un concilio en Jerusalén, todos los líderes de la iglesia y todos los apóstoles, incluyendo a Pablo y Bernabé. Eso lo leemos en Hechos 15. Y empezaron a discutir, pero no llegaban a nada. Entonces Pedro se levantó y dijo: oídme, quiero contarles mi testimonio de cómo el Señor me llevó a la casa de Cornelio y cómo Dios visitó a esos romanos indignos y fueron llenos del Espíritu Santo y fueron bautizados. Y todos cayeron en el concilio. En eso Jacobo les dijo en el versículo 13, Hechos 15:13. Y dice: y cuando ellos callaron, porque no hallaban qué responder, Jacob respondió diciendo: varones, hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito: después de eso volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar para que el resto de los hombres busque al Señor y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. Dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Hermanos, Jacob, él sabía lo que estaba sucediendo. Lo que pasó con Pedro y Cornelio es un destello de lo que el Señor va a hacer cuando Él restaure el tabernáculo de David. La gente va a buscar al Señor y serán recogidos en la iglesia por un reino de sacerdotes. ¿Saben? Antes de la gran cosecha que viene, perdón, antes de la gran cosecha, el Señor va a restaurar el tabernáculo de David en cada iglesia local. ¿Por qué? Porque Él lo dice aquí, que Él va a volver a levantar el tabernáculo para el que el resto de los hombres busque al Señor. Cuando la gente venga, van a encontrar la alabanza y adoración de David en la iglesia. Y ellos van a entrar y van a buscar al Señor en una forma como nunca lo han hecho en sus vidas. ¿Por qué el Señor no trae gente? Por más campañas que se hacen y todo. Porque no estamos preparados como iglesia. No estamos preparados como iglesia. Hay cierta cosecha
Pero cuando entran a la iglesia se desparrama. Las redes se rompen, los peces se van. ¿Por qué? Porque el tabernáculo de David no está reedificado. Como sacerdotes debemos disponernos a amar el servicio a Dios para lo que el Señor va a hacer. Sí, hermanos, si no le permitimos al Señor que nos adiestre en la adoración, no seremos parte del avivamiento que viene. Por eso es importante los servicios de alabanza en la iglesia. Ahora, quiero explicarles algo más sobre la alabanza y la adoración. ¿Qué es la profecía? Si yo les pregunto, ¿qué es la profecía? Voy a tener diferentes conceptos, pero generalmente la profecía es, oiga, la habilidad de recibir un mensaje de Dios y luego expresarlo a través de nuestra boca. Lo voy a repetir. La profecía es la habilidad de recibir un mensaje de Dios y luego expresarlo a través de nuestra boca. Ahora, la raíz de la palabra profecía, tanto en el hebreo como en el griego, significa burbujear o fluir. ¿Sí? La raíz o el significado de la palabra profecía tiene que ver o significa burbujear o fluir. Ahora, ojo, leíamos que Hebreos 2:12, el Señor dice, Padre, en medio de la congregación te alabaré. Amén. Y ese debe ser el fin. Ese debe ser el fin del servicio de alabanza. Que Él sea en medio de nosotros quien toque y quien alabe al Padre. Amén. No que sea Juan, que sea Carlos, que sea Mario, que sea no, no, no. Cuando entramos en la alabanza de Dios, ahí perdemos nuestra identidad y ocupamos la identidad del Señor. ¿Se acuerdan? A una voz alabemos al Señor. Entonces, la meta de la alabanza es que sea el Señor Jesús en medio de nosotros alabando al Padre. Ahora, ¿qué leíamos del Salmo 84? Perdón, Salmo 81. Abre tu boca y yo la llenaré. ¿Quién dice eso? El mismo Señor. Abre tu boca y yo la llenaré. Yo voy a fluir en tu boca. Ojo, cuando es Él en medio de sus hijos, quien alaba al Padre, eso es profecía. Voy a repetirlo.
No se me pierda. Cuando alabamos al Señor, cuando abrimos nuestra boca, y dejamos que el Espíritu del Hijo adore a su Padre, en ese momento la alabanza deja de ser alabanza y se convierte en profecía. ¿Por qué? Porque es el Hijo expresándose al Padre. Para que entendamos un poquito más de esto, vayamos a Números, capítulo 11, verso 25. Porque, hermanos, para muchos la profecía es, dice el Señor, o un mandato te traigo para ti hoy, tal cosa. No. Espérense, veamos qué es la profecía. Dice Números 11, 25. Entonces Jehová descendió en la nube y le habló y tomó del espíritu que estaba en él, hablando de Moisés, y lo puso en los 70 varones ancianos. Y cuando posó sobre ellos el espíritu, ¿qué hicieron los 70 hombres? Profetizaron y no cesaron. Amén. Y habiendo quedado en el campamento 2 varones, llamado el uno Eldad y otro Medad, sobre los cuales también reposó el espíritu, estaban estos entre los inscritos, pero no habían venido al tabernáculo, y profetizaron en el campamento. Y corrió un joven y dio aviso a Moisés y dijo, Eldad y Medad profetizan en el campamento. Entonces respondió Josué, hijo de Nun, ayudante de Moisés, uno de sus jóvenes, y dijo, Señor mío, Moisés, impídelos. Y Moisés le respondió, ¿tienes tu celo por mí? Ojalá todo el pueblo de Jehová fuese profeta y que Jehová pusiera su espíritu sobre ellos. Ahora, vamos a ver, despacito. Fíjense. Estaban los 70 ancianos con Moisés. Y el Señor tomó del espíritu de Moisés, quien es una figura de Cristo Jesús. Amén. Y lo puso sobre los 70 ancianos. Y cuando recibieron la llenura del espíritu, empezaron a profetizar. Y 2 que estaban en el campamento, que no habían a la reunión, el espíritu llegó donde ellos y empezaron a profetizar también. Y le dijeron, Señor, hasta que ellos están profetizando, los impídelos. Y él dijo, no, ojalá que todos profetizaran. Ahora, ojo, hermanos. Ustedes se imaginan 70 ancianos, de repente empieza a decir, dice el Señor, y el otro dice el Señor, y todos con mensajes diferentes. La primera pregunta es, ¿a quién le profetizaban? Si solo estaban los 70, esto es para ti. El otro, esto es para ti lo que voy a decir. No, eso no puede suceder. Es más, Pedro dice que cuando profeticemos, que lo hagamos por turno, no a la vez. Pero estos 70 lo hicieron a la vez. No. ¿Sabe qué pasó? El espíritu cayó sobre ellos y empezaron los 70 ancianos. Oh Señor, te adoramos. Y empezaron a entonar el cántico de Jehová, los 70. Por el espíritu que había llegado en ellos. Ahí se convirtió en profecía el cántico de Jehová.
porque no eran ellos, sino el Espíritu de Dios en ellos. Amén. Y esa es la clave. Cuando alabamos al Señor, que Él tome del Espíritu de Cristo Jesús y lo haga reposar sobre nuestras vidas de tal manera que cuando empecemos con el cántico de Jehová, no sea ninguno de nosotros, no sea Hugo, no sea Juan, no sea Estuardo, no sea Orlando, nadie, sino que sea el Espíritu de Dios, aquel que dijo en medio de la congregación que alabaré, Padre. Y entonces ellos empezaron a ministrarle. Y eso, Moisés sabía que no procedía de ellos. Moisés dijo, no, es el Espíritu de Dios. Y cuando le dijeron, Señor, impide a los otros dos, él dijo, ojalá que todo el pueblo fuese profeta. Hermanos, la palabra profeta en hebreo significa ser portavoz. Entonces, lo que Moisés estaba diciendo, ojalá todo el pueblo sea un portavoz, sean todos portavoces del Espíritu de Dios. Amén. Voy a repetirlo porque esto es clave, hermanos. Todos fueron llenos del Espíritu y empezaron a ministrar al Señor, no a decir, dice el Señor, no, no, no. Solo abrieron su boca y el Señor la llenó y empezaron a ministrarles, ya no ellos, sino el Espíritu que había en ellos. Entonces Moisés dijo, ojalá que todos sean portavoz del Espíritu como estos. Cuando dijo, ojalá todos sean profetas, porque la palabra es portavoz. Entonces, cuando alabamos al Señor, la meta es que el Espíritu de Dios nos inunde y que al abrir nuestra boca sea el Espíritu de Cristo en nosotros, ministrándole al Padre. Eso es profecía. Amén. Eso es profecía. Vayamos a Éxodo 7:1 para que entendamos un poquito más de esto. Éxodo 7:1. Cuando el Señor llamó a Moisés, le dijo, Señor, yo no puedo hablar, yo soy tartamudo. Yo no sé, yo me pongo nervioso, yo no voy a poder hablar. Y dice en el verso 1, el Señor le dijo, Jehová dijo a Moisés, mira, yo te he constituido Dios para Faraón y tu hermano Aarón será ¿qué? Tu profeta. ¿Qué significaba? Bueno, Moisés, ya que tú decís que no podés hablar, Moisés va a ser tu intérprete. Perdón, Aarón va a ser tu intérprete. Él va a ser quien va a hablar por ti. Él va a ser tu portavoz. No quería decir que iba a ser un profeta y Moisés, por favor, y Aarón. Dice el Señor, no era eso. Simplemente lo que le estaba diciendo a Moisés es, Moisés, yo sé, no puedes hablar. Entonces va a ir tu hermano contigo y él va a hablar en lugar tuyo. Él va a ser tu portavoz. Moisés solo decía, dile a Faraón tal cosa. Y Aarón decía, Faraón, esto y esto va a ser el Señor. Aarón solo era el portavoz. Eso es lo que el Señor quiere hacer de nosotros.
que todos seamos portavoces del Espíritu de Dios. Y para el Señor eso es profetas. ¿Cuántos saben que Samuel estableció una escuela de profetas? Según el primer libro de Samuel, él escogió a un grupo de jóvenes y él los instruía. Y eran reconocido ese grupo de jóvenes como la compañía de profetas. Ahora, cuando ellos iban por las calles, ellos iban profetizando. Ahora se imaginan ese grupo de profetas profetizándole a los árboles o a saber a quién. No, lo que ellos hacían es que ellos iban en las calles y iban ministrándole al Señor, adorándole con el cántico de Jehová, y eran reconocidos por la compañía de profetas. Amén. No era profetizar, donde el Señor les decía, miren, pueden decir, así dice el Señor. Así tiene que comenzar toda profecía. Eso no era. Lo que Samuel hacía era enseñarles a adorar al Señor. Él les daba las claves, cómo ministrarle, que era el cántico de Jehová, qué cantos debían de entonar, la forma en que debían hacerlo. Y ellos desarrollaban la alabanza y la adoración a Dios. Primer libro de Crónicas 25, versículo 1. Primer libro de Crónicas 25, 1. Entonces, hermanos, hoy todos nosotros en el servicio de alabanza, todos estamos siendo instruidos para ser profetas. Amén. ¿Entendemos? La alabanza es nuestra escuela, es nuestro entrenamiento para ser profetas, ser portavoces del Espíritu de Dios. Por eso Pedro, cuando llegó donde Cornelio, empezó a hablar y no terminó de hablar y el Espíritu Santo cayó, porque era un profeta. Sus palabras traían el Espíritu de Dios. Primer Crónicas 25:1. Asimismo, David y los jefes del ejército apartaron para el ministerio a los hijos de Asaf, de Emán y de Jedutún. ¿Para qué? ¿Para qué fueron apartados? Dice, para que profetizasen con arpas, salterios y címbalos. ¿Qué significa? Para que ministraran al Señor, para que fueran portavoces del Espíritu de Dios, con arpas, salterios y címbalos. Y el número de ellos, hombres idóneos para la obra de su ministerio, fue de los hijos de Absaf, Zacur, José, Netanías y Azarela, hijos de Asaf, bajo la dirección de Asaf, el cual profetizaba bajo las órdenes del rey. De los hijos de Jedutún, Gedalías, Seri, Jesaías, Asabías, Matatías y Simei, 6, bajo la dirección de su padre Jedutún, el cual profetizaba con arpa para aclamar y alabar a Jehová. Versículo 7. Dice, versículo 7. Y el número de ellos con sus hermanos instruidos en el canto para Jehová, en el cántico de Jehová, en otras palabras, todos los actos fue 288.
Entonces, aquí vemos dos cosas en estos pasajes. Primero, el término profetizar se atribuye a alabar a Dios. Amén. ¿Por qué? Porque cuando alabamos a Dios se espera que seamos profetas o portavoces del Espíritu de Dios. Amén. Y segundo, es que ellos podían profetizar con sus instrumentos a través de la música. Ellos podían profetizar. Sin hablar una palabra, solo tocando el instrumento, uno puede profetizar. Ser un canal de bendición para todos. Entonces, cuando leamos profetizar, profeta, debemos entender que en muchos pasajes, la gran mayoría, tiene que ver con alabar al Señor. Quizás valdría la pena, más adelante vamos a estudiar qué es un profeta y las distintas formas en que se usa la palabra profecía. Pero hoy por hoy, la palabra profecía tiene que ver con ser portavoz. Hechos 2:17, vayamos. Después, con esto terminamos, con este pasaje. Los apóstoles en el aposento alto, bueno, los discípulos, perdón, fueron llenos del Espíritu Santo, fueron bautizados. Ahora, dice el versículo 17, Pedro se levantó y dijo, y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. ¿Cómo lo hizo con Cornelio? ¿Cómo lo hizo con los de Antioquía? Y vuestros hijos y vuestras hijas, ¿qué? Profetizarán. Y muchos han entendido. Entonces hay que dejar que los niños profeticen. Los niños muchas veces no tienen la madurez para hacerlo. Y no deben de hacerlo en la iglesia, en el servicio en general, si son muy chiquitos. Lo que está hablando aquí es de ser portavoces. Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Van a cantar y ministrarle al Señor. Vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Ahora, hermanos, ¿qué pasó en Hechos 2? Pedro le está diciendo, lo que ustedes ven no es que están ebrios, sino que el Espíritu Santo fue derramado sobre ellos. Y ya lo decían los profetas, que cuando Él derrame su espíritu, todos vamos a profetizar. Amén. Pero hoy entendemos que es profetizar. Amén. Es ser portavoces del Espíritu de Dios. No está hablando de dar mensajes del futuro y todo eso. No, no está hablando de eso. Está hablando de alabar y glorificar al Señor. Por eso cuando leíamos al principio los cretenses y todos los que estaban ahí, oían a los discípulos y a los apóstoles que hablaban en su lengua. Ellos dicen y glorifican a Dios en nuestra lengua. Ellos no estaban diciendo, dice el Señor a los cretenses, tal cosa, no. Lo que hacían era ministrarle al Señor en otras lenguas. Y lo que oían, los que entendían, era que estaban alabando a Dios. Amén. Eso es lo que el Señor quiere hacer en nosotros. Que seamos profetas, portavoces
del Espíritu de Dios. Que cuando digamos aleluya, sea el Espíritu de Dios fluyendo. Y somos entrenados en el servicio de alabanza. Por eso es importante. Pero que no se nos olvide, debemos abrir la boca. Amén. Si no abrimos la boca, no vamos a ser llenos del Espíritu Santo, ni vamos a participar en la reedificación del tabernáculo de David. Dice que los que estaban ahí en Hechos 2, todos oían a los discípulos, a los 120, glorificando al Señor. Nadie estaba callado. Todos estaban como la compañía de los profetas en el tiempo de Samuel, o como los 70 ancianos en el tiempo de Moisés. Estaban ministrándole al Señor. Que Dios nos ayude, hermanos. Amén. Pero que dispongamos nuestro corazón a ser entrenados. Él va a hacer una obra en medio de nosotros. Uno de los dolores más grandes que yo he tenido es gente que ha venido a la iglesia y han sido expuestos a la alabanza y adoración. Y me han dicho, desde que entré en la puerta, sentí la presencia de Dios. ¿Pero por qué digo dolor? Porque me lo han dicho, me lo han expresado, pero no se quedan. Porque no aman la presencia de Dios como debían. Imaginen qué juicio de su boca decir, desde que entré, yo sentí la presencia de Dios. Y en unos me han dicho, en ningún lugar que yo he estado, lo he experimentado tanto como en la alabanza aquí. Pero no han regresado. Imaginen qué juicio, qué va a pasar con ellos. Tú mismo dijiste que ahí estaba la presencia de Dios y no te quedaste. Digo dolor porque sí me duele ver vidas que podían ser usadas por el Señor, pero no dejan, porque aman más otras cosas que la presencia de Dios. Hermanos, cantarle y ministrarle a Dios, como tocar instrumentos a Dios, como lo hacía Asaf Jedutum, era un privilegio. No todos los tienen. Como quisiera yo tocar un instrumento, pero no tengo la gracia. Pero aquellos que lo tienen, ojalá aprecien el ministerio que Dios les ha dado y la oportunidad que tienen para poder ser profetas de Dios. Amén. Pongámonos de pie, hermanos. Qué oportunidad, qué privilegio tenemos. Ser profetas de Dios. Ser portavoces
presencia de Dios. Qué privilegio. Que Dios nos ayude. Le daré gracias a ti, oh Señor, entre los sobre los cielos.